En vivo a propósito de que el día de hoy se lleve a cabo la presentación del Plan País en el marco de los servicios públicos y la economía. Justamente me encuentro con el secretario general de Primero Justicia en el municipio Sucre, Pedro Méndez, para que sea él pues que nos comente cómo atender las necesidades del servicio público de los venezolanos en el marco del Plan País y cuáles son las propuestas a atender en los próximos 90 días y 90 horas. Bueno, Plan País es el programa de gobierno para la recuperación, para levantar a Venezuela de la postración en la que se encuentra. Fundamentalmente lo que vemos en servicios públicos, en el performance de la economía, en general de los servicios, de la salud, de la educación, es el colapso del socialismo, el fracaso del intento de controlar el sistema de precios, de intentar controlar la economía, los medios de producción, la propiedad de la tierra, la propiedad privada. En la medida en que el socialismo implementó estas medidas durante 20 años, los efectos los estamos viendo especialmente en los últimos 5 años. Y el Plan País es justamente una serie de medidas, una serie de iniciativas que presenta el gobierno del presidente Juan Guaidó y en general la alternativa democrática para la reconstrucción del país, de la economía y por lo tanto de los servicios, de la educación, de la salud, de la industria petrolera. Tú me preguntas por los servicios públicos en particular y justamente lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo hoy es no solamente el colapso del modelo socialista, sino que hoy en día hay algo de agua y algo de electricidad y algo de gas porque esa infraestructura que se construyó antes de estos 20 años aún se mantiene en pie. Es decir, lo que nosotros estamos planteando no es solamente reconstruir esa infraestructura de servicios, sino además mejorar las capacidades de prestación de servicios de las empresas del Estado y traer a la ecuación a la empresa privada, traer a la ecuación a los venezolanos y a los extranjeros que quieran invertir en prestarles servicios a los venezolanos y en establecer, en la medida en que vamos recuperando la capacidad de compra, la capacidad de consumo del venezolano mediante el mejoramiento del salario, bueno, que las tarifas se vayan adaptando para que sean los venezolanos, seamos los venezolanos los que podamos pagar tarifas por un servicio digno. Y nosotros lo vemos todos los días en Petare, cuando uno pregunta, ¿usted estaría dispuesto a pagar por un servicio digno? Y uno pregunta, ¿cuánto estaría dispuesto usted a pagar por un servicio de agua, de electricidad, de gas, digno? Y la gente da una cifra que es infinitamente superior a la que hoy se paga, pero muy por debajo de lo que se termina pagando por la cisterna, lo que se termina pagando por la planta eléctrica para cuando se va la luz, lo que se termina pagando para que alguien cargue agua por 300 escalones hasta la casa de alguien que no puede cargar, etcétera, etcétera. Pedro, has dicho que el colapso viene pues durante 20 años, el colapso no solamente de los servicios públicos, sino de todas las áreas o sistemas que vive Venezuela. ¿Realmente es sensato pensar que en 90 días o 90 horas o dentro del tiempo del plazo del Plan País pudiera de alguna manera reconstruirse o tratarse las necesidades en Venezuela? No. Es decir, nosotros no podemos aspirar ni prometer a que los servicios ni la economía la vamos a poder recuperar en el cortísimo plazo, pero sí tenemos algunas medidas para los primeros 90 días que ofrecen a los venezolanos la posibilidad de que comencemos a tener agua en nuestras casas, de que comencemos a estabilizar los servicios de transporte público, de que toda la flota de transporte público que hoy en día está parada porque no es rentable para los dueños de las unidades, sacar a las unidades a la calle, esos dueños puedan rápidamente sacar las unidades de transporte público, que podamos implementar antes de la finalización del primer año un sistema universal de pago mediante el cual los venezolanos podamos pagar con una tarjeta el metro, podamos pagar la camioneta, podamos pagar cualquier tipo de transporte solamente utilizando una tarjeta y esto haría además mucho más eficiente, más efectivo la utilización del transporte para los usuarios y para los dueños de las unidades. Según tu pregunta, atendiendo tu pregunta, me preguntas por la capacidad de recuperación. Si bien el colapso que estamos experimentando en Venezuela es solo comparable al de países que han estado en guerra o al de países que estuvieron en la órbita de la ex Unión Soviética, la verdad es que nosotros confiamos en que podemos rápidamente poner a andar los mecanismos de la economía
nosotros planteamos como una de las líneas del Plan País poder recuperar el salario del venezolano y poder llevarlo en los primeros 3 meses a $40, progresivamente llevarlo a $60, y que esto permita reactivar la economía. Nosotros proponemos sustituir el mecanismo de la Caja CLAP por un mecanismo de subsidios directos a las familias que más lo necesiten, y en la medida en que el salario vaya atendiendo las necesidades de la gente, entonces que estos subsidios puedan ir disminuyendo, porque el mecanismo de subsidios como política permanente no es sostenible económicamente para el país. Una de las herramientas, una de las llaves que nosotros planteamos para recuperar la economía venezolana es abrir el negocio petrolero. No privatizar PDVSA, pero sí traer e incorporar al capital privado nacional y extranjero al negocio petrolero. Es decir, que PDVSA pase a competir con otras compañías, y que estas otras compañías generen empleo, generen bienestar y generen riqueza para no solamente los venezolanos que puedan trabajar en estas empresas, sino para todas las empresas aguas abajo. Así es, Pedro. También hablando justamente del tema de servicios públicos, recientemente cerró la sala de terapia intensiva del Hospital JM de Los Ríos. Vemos un sistema de salud precario en Venezuela. Junto con eso también vemos los otros servicios, como por ejemplo la electricidad y el agua, que azota gravemente a los venezolanos. ¿Cómo darle esperanza a un venezolano que tiene que vivir las penurias y la crisis pues gravemente que vive Venezuela? El Plan País presenta 3 líneas de tiempo: 90 horas, 90 días, 90 semanas y bueno, todo lo que vendrá estructuralmente después de las 90 semanas. Y justamente es la salud una de las áreas que habrá que atender en la emergencia, durante la emergencia. En los primeros 90 días nosotros tenemos que aprovechar no solamente la infraestructura que queda, sino además aprovechar los recursos que podamos incorporar de organismos multilaterales y todo el apoyo extranjero y toda la ayuda internacional que pueda ayudarnos a atender la salud en Venezuela, que es una de las aristas que conforman ese cuadro de emergencia humanitaria compleja en la que nos encontramos. Eso que ha pasado durante todos estos últimos 2 años, que ha sido tan difícil que la ayuda humanitaria pueda llegar a quien más lo necesite, bueno, eso tiene que convertirse y va a convertirse en política oficial del gobierno de transición para poder levantar los servicios de salud. Bien, agradecida entonces con Pedro Méndez, secretario general de Primero Justicia en el municipio Sucre, pues quien en el marco de esta presentación del Plan País, tanto de los servicios públicos como la de economía, ha ofrecido pues su ponencia y su intervención ante la crisis que vive el país, pero también las posibles soluciones dentro del marco del Plan País. Es parte de la información que se ha registrado en horas de la mañana desde la ciudad capital. Reportó Leona Ivette Díaz para BPI TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.